página. ¿Ya todos lo tenemos, hermanos? Ya se pararon. Vamos a leerlo. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barraré tu posterioridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, en esta tarde te ruego, te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu hable por medio de mí, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder expresar tu palabra para mis hermanos, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo grabando tu palabra en nuestros corazones y aprendiendo de ti, Señor. ¿Qué nos quieres enseñar en esta tarde a cada uno de nosotros? ¿Qué nos quieres enseñar, mi Dios? Padre, pues te pido, Señor, ilumíname y ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. 5 personajes que acabamos de leer en esta porción de la Biblia. Cuando yo leí por primera vez esta porción de la Biblia, me alegré. Dije: gloria a Dios, ¿verdad? Estamos hablando del rey Acab, de Nabat, de Jezabel, de Elías y ¿de quién? ¿Y de quién? De Dios, ¿verdad? El personaje más importante. Creo que lo voy a volver a leer otra vez. Acab reinó como 900 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue un rey muy malo. Hizo pecar a Israel. En sus grandes pecados que él hizo 2 templos. Uno al dios Baal y uno a la diosa Estarot, ¿verdad? Llevó al pueblo a la idolatría para que desconfiaran y no confiaran más en Dios. Uno de los grandes pecados que también él hizo, entre él y su mujer Jezabel, mataron a los profetas de Dios. Dice la Biblia que solamente escapó uno, y ese profeta era Elías. Era una persona mala, abominable. Era una persona que no le importaba nada lo espiritual.
aún lo que acabamos de leer es que él se vendía. Lo único que le importaba era el money. No le importaba a Dios, no le importaba nada, ¿verdad? Pero era rey. Este rey añoraba o quería una viña, o sea, un lugar, un terreno cerca de su palacio. Esa viña que él quería la tenía un hombre que se llamaba Nabot. El rey se le acerca a Nabot y le dice: quiero que me vendas tu viña, porque está cerca de mi palacio y yo la quiero tener porque me gusta. Y Nabot le dijo: no, no te la puedo vender, porque es la heredad de mi familia. Y este rey se fue triste y se acostó en la cama y empezó a hacer berrinches. Llegó su esposa Jezabel y le dice: ¿qué tienes ahora? ¿Qué te pasa? Dice: es que Nabal no me quiso vender su viña. Y le dice: ¿y por eso estás triste? ¿Que tú no eres el rey? Como diciéndole: oye, tú tienes autoridad sobre todos. Y entonces Jezabel toma su anillo y hace cartas. Y empieza a hacer cartas. Las empieza a dirigir a los principales, a los ancianos, a los principales de la ciudad. Y en esa carta dice que Nabal había hecho una blasfemia o había hablado en contra del Dios Todopoderoso, por lo cual debería de morir. Entonces el pueblo agarra al pobre Nabal, lo sacan afuera de la ciudad. 2 testigos falsos vienen y empiezan a hablar mentiras sobre él. Blasfemó contra Dios. Aquellos agarran las piedras y lo matan. Pero todo era un show montado. Jezabel se había apoderado del reinado de Acab. Jezabel hizo un show tomando la justicia de Dios para demostrarle al pueblo, ¿verdad? Para demostrar al pueblo lo que ella hizo y el rey hizo era bueno ante los ojos del pueblo, pero no ante los ojos de Dios. Y una de las cosas que me gusta, que Dios es un Dios que todo lo mira, que todo lo escucha y que todo lo ve. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnividencia de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y a Dios no le gusta la injusticia, no le gustan las mentiras, no le gusta nada de eso. Por eso ustedes, cuando hagan algo, deben de ser justos. Ni le deben de quitar, ni le deben de aumentar, ni deben de hablar más, ni deben de hablar menos. Solamente lo justo, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez una señora se acercó allá donde damos comida en Broomfield, llorando la pobre señora, diciendo que si no conocíamos a gente que la pudieran ayudar. Entonces nosotros preguntamos: ¿y por qué? Porque ella había comprado una casa, ¿verdad? Y como ustedes saben, ¿verdad? La gente injusta pues a veces nos miran a nosotros, los chaparritos guapos y morenitos, que no sabemos inglés, y nos dan los contratos ¿en qué? En inglés. Ellos nada más dicen: tú fírmale, hombre. Ya lo demás sale sobrando. Entonces ella no sé cuánto dinero dio por esa casa. Para no hacerles el cuento así tan grande y tan largo, pero a los 3 años le dijeron: ya desocupe la casa. Dice: ¿qué? Si esta es mi casa, esta yo la compré. ¿No? Miren el contrato, venga aquí, dice. En inglés decía: esta casa es rentada por 3 años. Ya pasó esos 3 años, ya se puede retirar, por favor. Ese corazón estaba quebrantado de esa señora. La injusticia siempre va a existir en todos los corazones de aquellos seres humanos que no temen a Dios. La injusticia siempre va a estar presente, ¿verdad? Cuando uno va al dealer a comprar un carro, ¿le venden el mejor carro o el carro más caro o el más barato? Cuando uno va al dealer a comprar un carro, siempre le van a vender el carro que ellos quieran venderle a ustedes a lo doble o a lo triple, yo no sé. Pero el dealer siempre quiere ganar su dinero, ¿verdad? Una vez me acuerdo que estábamos haciendo un trabajo, poniendo unas escaleras, y le dije al foreman, le digo: foreman, lo que pasa es que las escaleras están mal, no están bien correctas. Me dijo: tú hazlo así, hombre. Y ya cuando llegó el supervisor y preguntó: ¿quién hizo estas escaleras? No, pues José Luis.
Entonces se me quedaron viendo. Yo esperaba que el Formen dijera no, pero yo le dije, ¿verdad? Y pues no dijo que lo dijo, sino que dijo José Luis. Y adivinen a quién corrieron. Siempre la injusticia va a estar ahí, pero Dios es un Dios justo, bueno y misericordioso, y siempre va a recompensar a los justos. Siempre va a recompensar a los justos, todo el tiempo. Por eso, una de las cosas que debemos de ser ante Dios es que nosotros debemos de ser justos, sinceros. Entonces el rey Acab, llega a la reina Jezabel y le dice: ponte contento, acaban de matar a Nabot y la viña ahora es tuya. Ve y toma posesión. Y ahí va el rey bien contento, se puso sus ropas más elegantes, ¿verdad? Oh, dice, la viña. Pero para esto Dios le dice a Elías: ve y pronuncia sentencia contra el rey Acab. Dile todo lo malo que ha hecho. ¿No te ha bastado todo lo que has matado? ¿No te ha bastado todo lo que has robado? Aparte has derramado sangre inocente por Nabot. Elías le da la sentencia al profeta, al rey Acab, pero también le da la sentencia a su esposa. Y aquí viene lo bueno, hermanos. Acab se da cuenta que ha pecado contra Dios. Y en vez de tener rebeldía, en vez de decir, no me importa Dios, llega un momento en su vida que Acab se da cuenta de lo que hizo. Es malo lo que acaba de hacer, y lo que hizo, y lo que ha hecho. Entonces él lo que hace es rasga sus vestidos, se pone en ayuno y se viste de cilicio. Hay un verdadero arrepentimiento de Acab en su corazón y en su vida, que pide perdón, que se arrodilla ante Dios. Tal vez no por la sentencia de Dios, sino por lo que él hizo. Esto es lo bueno de la historia, hermanos. Lo bueno de esta historia, hermanos, que no importa qué hayamos hecho, o qué seamos, o quién sean las personas. Si nosotros le hemos fallado a Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. El punto principal es que nosotros nos debemos de humillar ante Dios. A veces nos han dicho de un Dios que tiene un martillo al lado izquierdo y un látigo del lado derecho, ¿verdad? Esperando a que nos salgamos del camino, que digamos una palabra mala para... Le doy gloria a Dios, porque Dios, aparte de ser el omnipotente, el ser todopoderoso, ¿verdad? En este martes nos estaba hablando nuestro hermano Benítez acerca de los atributos de Dios. El Dios de Dios es el Rey del Señor, es el que ha creado todo lo que existe, visible e invisible. Él es un Dios misericordioso. En nuestra mente están las personas importantes que no las podemos tocar, no podemos ir a su casa, ¿verdad? Porque son personas importantes. Me acuerdo en el año 1990-91, cuando llegó el Papa a México, nos tocó darle seguridad a nosotros, ¿verdad? Entonces a mí me tocó en una azotea. Los guardaespaldas que tenía el Papa en ese tiempo no eran personas malas, hermanos. Eso no lo pasan en la televisión, no sé por qué. Los guardaespaldas están vestidos de negro y caminan hacia el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Entonces se hace una malla para que el carro pase. Pero el que traspasa esa malla, esas personas son encargados de agarrarlos y regresarlos como vinieron. Ya sea como, pero feo se mira todo eso. ¿Qué trato de decir? Hay personas que creemos que son tan importantes que no las podemos tocar, pero el Dios que realmente es importante, Él está esperanzado de que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros le pidamos perdón por las cosas que hayamos hecho. No importa qué hayamos hecho. Este rey Acab fue de los reyes más abominables que existieron en el reino de Israel. Abominables, hermano. Cuando dice la palabra abominables, que Dios lo quería vomitar. Pero Acab se arrepintió. Pidió perdón, se humilló. Y Dios le dice a Elías: Elías, ¿no has visto acá que se ha humillado delante de mí? ¿No has visto al rey Acab que se ha visto de cilicio y ha ayunado por mí? Dios detiene su castigo en ese momento.
¿Nosotros hemos hecho algo en contra de Dios que merecemos nuestro castigo? ¿Merecemos el castigo de Dios? La pregunta es, hermanos, ¿recibimos el castigo o pedimos perdón? ¿Qué quieren? Yo sé que algunos quieren el castigo, hermanos, pero créanme lo que no es bueno. El orgullo, hermanos, no nos deja mirar el amor y la humildad de Dios hacia nosotros. El orgullo de nosotros endurece nuestro corazón, ennubla nuestra mente, y a veces creemos y pensamos que todo lo sabemos, ¿verdad, hermanos, que estamos aquí enfrente? No, yo lo sé todo. No, hermano, pero usted debe de ser humilde. ¿Qué humilde? Ni qué nada. Así duros, bien de los hermanos, y si no les pegan más piedrazos, ¿verdad? La misericordia de Dios siempre se va a mostrar para con todos nosotros, hermanos. Yo no sé si ustedes han fallado o nosotros hemos fallado o fallaremos en el futuro. ¿Saben qué es lo malo, hermanos? Lo primero, lo bueno. ¿Saben qué es lo bueno? Que Dios está dispuesto a perdonarnos y a detener cierto castigo que viene a nuestra vida por el tipo de pecado, tipo de rebeldía o tipo de falta que hemos cometido contra Dios. Lo detiene por su amor, por su misericordia y por su perdón. Pero cuando no hay un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, hermanos, ahí es cuando vienen los problemas. No he visto y he escuchado de otros dos reyes más como Acabe, hermanos, pero ellos no se arrepintieron. A un rey, ¿verdad? Sus enemigos le cortaron los ojos, pero antes de sacarle los ojos, perdón, le asesinaron a la esposa y a sus hijos delante de él, y después dijo el otro rey de Babilonia, Nabucodonosor, ahora quítele los ojos. Esos eran castigos para Dios. Pero aquí el rey Acab se ha arrepentido. Dice, Dios, perdóname, Dios. Y Dios lo perdona. La misericordia de Dios, hermanos, es tan grande, tan grande, tan grande, que los salmistas dicen, es mejor la vida que tu misericordia. ¿Han escuchado ese? A veces lo cantan en canciones también. La misericordia de Dios, hermanos, dice, tu misericordia es muy preciosa. La misericordia de Dios es grande, es amorosa, es buena. Hermano Jesús Morales, por favor, Isaías 54, 7 y 8. Hermano Benítez, Oseas 6, 6, por favor. Mayra, Miqueas 6, 6 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la misericordia de Dios, hermanos? Miqueas 6, 6 al 8. Cuando lo tenga, hermanos Morales. Isaías 54, 7 y 8 dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. El Señor tu Redentor, refiriéndose a la misericordia. ¿Qué tiene Reina Valera, Norma? Léelo en Reina Valera, por favor. Isaías 54, 7 y 8. En lo que busca Normita, vamos a ver, hermano Benítez. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muy bien. Dice Dios, misericordia quiero y no sacrificio. Miqueas 6, 6 al 8. ¿Norma?
¿Tenemos un Dios misericordioso, hermanos? Quiero que se lo grabe bien en su mente y en su corazón antes de seguir continuando. Hermanos, si nosotros le hemos fallado a Dios, tenemos el derecho, por medio de Cristo Jesús, de acercarnos a Dios y pedirle perdón. Y no importa el pecado que hayamos cometido, hermanos, Él nos va a perdonar. Pero ahora Dios, como es un Dios que quiere que sigamos los caminos, ¿cierto o no? Que seamos como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto o no? También Dios demanda de nosotros misericordia hacia nuestro prójimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba reclutando a sus discípulos y a sus apóstoles, escogió a Mateo. Mateo era una persona odiada por el pueblo judío, él siendo judío. ¿Pero por qué era tan odiado? Porque era republicano. Ponían a un romano, a una prostituta y a un asesino y a un republicano, ¿a quién creen que odiaban más? Al republicano. O sea, los republicanos eran odiados, pero odiados. ¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos a sus propios hermanos de raza, pero les cobraban más y les robaban. Trabajaban para el imperio romano. Y cuando Jesús estaba reclutando a sus discípulos, reclutó a Mateo. Y Jesús se sentó con Mateo, con los republicanos y pecadores. Y la gente se le acercó a sus discípulos y dijo: ¿qué está haciendo tu maestro? Tu maestro está, si fuera maestro, supiera con qué gente, con qué tipo de gente está. Y Jesús, que todo lo sabía, dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo da la explicación del samaritano, ¿verdad? Pasa un sacerdote, mira a aquella persona tirada, casi medio muerta por los asaltantes, y se va uno de lado. Pasa el levita y se va de lado, pero pasa un samaritano y dice: ¿y fue movido a qué? A misericordia. ¿Saben una cosa? Dios ama a aquellas personas que también tenemos misericordia. ¿Y qué es tener misericordia hacia el prójimo, hermanos? Compasión. No, hermano, es que usted no sabe lo que me han hecho. Tener misericordia. Una de las cosas que yo me he encontrado siempre, hermanos, es que siempre contamos los que nos han dañado, pero nunca decimos a quienes hemos dañado. Eso es típico. Pero Dios, y una de las cosas también típicas que me he encontrado es que nosotros queremos que Dios castigue a la persona por ese falta o pecado, ¿no? Vamos a ver. Y algunas personas dicen: pero nos vamos a ver en el juicio blanco, ¿verdad? En el trono blanco, ¿verdad? No, hermanos. Hay que tener ¿qué? Misericordia por la gente. Hay personas que, hermanos, con sus actos, con sus obras, peor que la muerte, deberían de morir yo no sé, ¿verdad? Había un debate en México si se daba la pena de muerte o no. Aquí en Estados Unidos todavía hay estados que debaten si se debe dar la pena de muerte o no. Asesinos, hermanos. Y eso es un debate muy, muy grande. Pero nosotros debemos de tener ¿qué? Misericordia. Misericordia, hermanos. Otra de las cosas que yo encuentro en la Biblia, hermanos, no vamos a leer. Está en Segunda de Crónicas 7:14. Creo que mi hermano Gilberto Benítez se lo sabe de memoria. A ver, hermano, Segunda de Crónicas 7:14, de memoria. ¿Ya no? Siempre lo repetía. Sí, a ver, ayúdenme, hermanos, de memoria, a ver si se lo saben, no lo busquen, a ver, si sé. ¿Y qué? No, hermano, vamos a verlo. Segunda de Crónicas 7:14. A ver, ¿quién lo tiene? El primero que lo tenga, hermano, léalo, por favor. Si mi pueblo se humillare
Muy bien, hermano. Le voy a pedir que lo vuelva a leer. Está bien leído, pero otra vez para que saboreemos esa palabra de Dios. A ver. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Una de las cosas que encontramos para que esta bendición llegue a nuestras vidas, hermanos, primero tenemos que tener nosotros humildad, reconocimiento de que nosotros le hemos fallado a Dios, o le hemos fallado a nuestros familiares, o le hemos fallado a no sé a quién, ¿verdad? Pero si en nosotros no existe la humildad y existe el orgullo, hermanos, no se van a cumplir estas palabras en nosotros, no se van a cumplir. Cuando nosotros nos queremos justificar de todo, y en vez de nosotros absorber la culpa, o en vez de nosotros reconocer la culpa y se la echamos a otro, eso es orgullo, hermanos. Eso es orgullo. Se dice que dos hermanos cristianos estaban peleando entre sí, ¿verdad? Y ni uno ni el otro cedía, ni uno ni el otro, que yo tengo la razón, no, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón, que yo tengo la razón. Y se agarraban, hermanos, fuerte. ¿Y saben quién se estaba riendo atrás de ellos? Satanás, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no, al no dejarme de los demás, hermanos, no existe humildad en mí. No hay algo en mí. ¿Cómo lo dice 1 de Pedro 5:5? ¿Lo puede leer, hermano Gilberto Pacheco, por favor? 1 de Pedro 5:5. Esta versión dice así: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revistan de todo de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero la gracia a los humildes. La gracia a las personas que para que se cumpla esta palabra de Dios, para que Dios tenga amor, misericordia y perdón a nosotros, debemos de tener humildad en nuestro corazón. Dios, hermano, siempre va a levantar a los humildes, a los soberbios los va a aplastar. La humildad es reconocer, hermanos, que nosotros no somos nada ni nadie. La humildad es reconocer que a lo mejor yo tuve la culpa, o a lo mejor él tuvo la culpa. La humildad quiere decir, hermanos, que no todos somos perfectos, y no somos perfectos todos. Que un día yo puedo fallar, pero también el que está a mi lado puede fallar. La humildad, hermano, quiere decir que nosotros dependemos 100% de Dios. La humildad quiere decir que nosotros no somos nada sin Dios. La humildad quiere decir en nosotros que simplemente somos criaturas nosotros, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos dioses, no somos nada, hermanos. Ahora que hubo un accidente en mi trabajo, hermanos, y casi a muchos les costó la vida, hermanos, me di cuenta de lo que es estar en paz con mis hermanos y con mi familia, de tener humildad. Imagínense, si me hubiera tocado a mí morir, ¿cómo me hubiera ido yo al cielo? ¿Cómo me hubiera ido yo al cielo, hermanos? Por la gracia de Dios y el amor de Dios, por el sacrificio de Dios. Pero ¿cómo me hubiera presentado ante Dios? ¿Cómo uno se presenta ante Dios, hermanos? Que yo haya tenido problemas con el hermano Alejandro, ¿verdad? Está ahí Alejandro Ruiz. Y que me muera, hermano, sí. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Cuando yo le diga a Dios, no, Dios, es que tú no conocías al hermano Alejandro, era necio, pero necio con ganas, ¿verdad? Me voy a decir, Dios, ¿y tú quién eras? ¿Qué te creías? ¿Qué pensabas que eras? El más ejemplo más perfecto que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, para que podamos entender y comprender, el que se ha humillado más de todos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no nos queremos humillar. No, yo no lo perdono, yo no la perdono, hermano. Que perdone,
que se queme con chicharrón en el infierno, hermanos, como chicharrón en el infierno. ¿Ustedes creen que esas son palabras de un cristiano? ¿De una persona que sigue a Dios? ¿De una persona que dice que tiene a Cristo en su corazón? ¿De una persona que viene y levanta sus manos? Eso es, hermanos. Es soberbia, rebelión. Una de las cosas que cometía el rey Acab es que se rebelaba contra la ley de Dios. La rebelión es un pecado muy, muy grande, hermanos. Imagínense al Dios Todopoderoso en su trono, diciendo: me voy a convertir, voy a venir a la tierra para poder salvar a la humanidad. Y la palabra de Dios dice que Él se humilló así mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su poder y se humilló para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Jesucristo nos puso mucho ejemplo de humildad. Antes de ir a la cruz, hermanos, se quitó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Como Jesucristo, que hacía milagros, que enseñaba, etcétera, 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 se ponía a lavarle los pies a las personas y más a sus discípulos. Ese es un ejemplo de humillación. En el reino de Dios, hermanos, no hay más hombres más grandes que otros. Hay gente humilde, hay gente trabajadora, hay gente que ha reconocido la humillación ante Dios. Y uno de esos, cuando estaba a punto de llegar a Pedro, ¿verdad? Pedro le dice: tú nunca me vas a lavar los pies, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona como orgullosa, ¿verdad? Siempre espontáneo, siempre decía, él siempre hablaba antes de pensar. Pero Jesucristo dijo: déjalo, hago así, para que sea esto ejemplo para todos aquellos que hemos de creer. El lavarle los pies no significa, hermanos, de que yo voy a ir a lavarle los pies al hermano Hatterman y ya cumplí la palabra de Dios religiosamente, no. El lavarle los pies quiere decir, ¿verdad?, que yo debo de respetar a mi hermano Hatterman, aunque yo sea más que él. El ser una persona humilde, hermanos, y nos acercamos a otra persona, quiere decir que nos debemos de igualar, tal vez a la cultura, a la clase social que ellos tienen, lo que nosotros tenemos. Nunca se han enfrentado con una persona que llega a ustedes en la reunión y dice: es que yo tengo esto, yo he ido allá, yo tengo aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona ha visitado todo el mundo, pero sí lo ha visitado, hermanos, pero lo está contando a personas que somos pobres. Es que cuando ustedes les sirven de un plato de comida a las personas, ¿verdad?, y le dan frijolitos con nopalitos cuando uno va a su casa, ¿verdad? Oh, dicen: no, yo he comido caviar y no sé qué tantas cosas. Les surge la soberbia. No es humilde las personas, no hay humildad ya en las personas. El rey Acab, hermanos, se humilló y Dios lo perdonó. ¿Alguno de nosotros necesita humillarse para que Dios nos perdone o no? ¿Alguno de nosotros necesita pedir disculpas a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para que se cumpla la palabra de Dios según en 2 de Crónicas 7:14? Para que nos escuche Dios. En la tarde nos hablaba nuestro hermano Jesús Morales acerca si Dios escucha nuestra oración. ¿Cómo va a escuchar Jesús nuestra oración cuando nosotros no tenemos humildad en nuestro corazón? Cuando nosotros no le hemos pedido perdón de nuestros pecados a Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos escucha? Pero cuando nos acercamos con un corazón sencillo y humilde. En Isaías 1:18 dice Dios en su palabra que si nuestros pecados, dice, fueran tan negros como el carmesí, si nuestros pecados fueran rojos, Dios nos va a limpiar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente como si fuera blanca nieve, como si fuera blanca lana. La misericordia de Dios, hermanos, sobre nosotros es que Dios nos perdone. Una de las cosas que me encanta de Dios, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Una cosa lo que me encanta de Dios, que si yo ahorita le fallo a Dios y me da la oportunidad de vivir mañana y yo le pido perdón a Dios por esa falla, Dios ya no me va a traer
para atrás esa falta o ese pecado que yo cometí. Para Dios ya está enterrado, para Dios ya está olvidado. Esa es la misericordia, es la gran misericordia, el gran amor y el gran perdón que Dios tiene con nosotros. A veces nosotros nos portamos más crueles que Dios. A veces nosotros condenamos más a las personas con Dios. A veces nosotros mismos, por haber cometido una falta, nos estamos condenando, mientras que Dios no espera que nos condenemos, sino lo que Dios está esperando que le pidamos perdón. Pero nosotros mismos, como somos seres humanos, y cometí una falta, y Dios no está esperando, hermanos. Dios no está esperando a que nos equivoquemos para que nos pueda castigar. Cuando nos equivoquemos, Dios está esperando que le podamos pedir perdón para que Dios nos perdone. Grande es la misericordia de nuestro Dios. Para finalizar, hermanos, eso es lo más grande y lo grandioso de mi Dios. Fíjense bien lo que les voy a decir. Se humilla el rey Acab, ¿verdad? Dios lo perdona, ¿sí o no? Aquí vemos que Dios detiene su castigo. Y en el futuro, ¿saben lo que hace el rey Acab? Vuelve a pecar contra Dios. Eso es lo que a mí me gusta de Dios, hermanos. Aunque sabe Dios que ahorita que le pedimos perdón, Dios nos perdona, y Dios sabe que vamos a volver a fallar, Dios nos va a seguir perdonando, pero en el instante Él nos perdona. O sea, cada tiempo que nosotros nos acercamos a Dios para pedirle perdón, Dios siempre nos va a escuchar, sabiendo Dios que tal vez en 15, en una semana, el otro día, le vamos a... Siempre Dios está dispuesto, siempre, todos los días está Dios dispuesto a escucharnos y a perdonarnos. Nunca se queden con su falta, hermanos, nunca se queden con su odio, nunca se queden con su rencor, porque cuando eso pasa en su corazón, la Biblia nos enseña que hay raíces de amargura. ¿Y sabe dónde se refleja la amargura, hermanos? ¿Dónde? En el rostro, en los ojos. No, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. El perdón de Dios nos trae alegría, nos trae paz, nos trae gozo. ¿Sí o no, hermanos? No creo que aquí haya una persona tan cruel como el rey Acab, no lo creo. Pero cuando vean una persona tan cruel, tengan misericordia de él, hermanos. ¿Y qué es tener misericordia? Tener compasión. La mayoría de las personas que han violado, la mayoría de las personas que golpean a sus esposas, que golpean a sus hijos, es porque así vivieron ellos. No porque así les enseñaron, hermanos, no, sino fue la única vida que ellos tuvieron. Cuando ellos llegan aquí al cristianismo y nosotros les enseñamos el amor de Dios y cómo uno se debe de comportar ante Dios, es cuando la gente cambia. Pero mientras que no se acerquen a Dios y nosotros no le hablemos de Dios, hermanos, siempre la gente se va a comportar así. Uno de los personajes más crueles que ha existido en Estados Unidos fue una persona, hermanos, que encontró una revista pornográfica y en vez de tirarla a la basura, la encontró simplemente en la calle. Él la levantó y la miró, y yo no sé qué pasó ahí en su vida de él, pero desde ese instante su lujuria empezó a crecer tanto que llegó a matar a niñas y a violarlas. Cuando lo agarraron, hermano, lo encerraron en la cárcel. Dentro de la cárcel fue un cristiano, lloró por esta persona y fue liberada. Y él cuenta en su testimonio antes de morir, porque le dieron la pena de muerte, que él dice que no sabe qué le pasó, que desde que miró esa revista pornográfica su vida cambió. Pero cuando vino un hermano, un cristiano, y lloró por esa persona, fue roto esa maldición o esa posesión, o como ustedes le quieran llamar. Pero hasta que no hubo una persona que tuviera misericordia de esas personas. Por eso, hermanos, cuando ustedes conozcan personas así, no sabemos, hermanos, no juzgar. Solamente hay un Dios que juzga, solamente hay un Dios que condena, solamente Dios. Nosotros no, nosotros no estamos dispuestos para orar, para ser como el buen samaritano, ¿verdad? Para ayudar a las personas, sean que sean y como sean. Vamos a orar, hermanos.
Señor Padre, en esta tarde, mi Dios, hemos estudiado o hemos leído la palabra de donde el rey Acab asesina a un hijo tuyo llamado Nabot, Señor. Derrama sangre inocente, mi Dios. Pero tú le enviaste al profeta y él escuchó la sentencia o tu palabra, mi Dios. Y cuando él escuchó esto en su corazón, él se arrepintió, se humilló y ayunó, mi Dios. ¿Cuántas personas han venido en este púlpito y nos han dicho, perdónense unos a otros, quiéranse unos a otros, ámense de unos a otros? Y no hemos cambiado, mi Dios. No hemos transformado nuestras vidas. Seguimos con nuestro odio, con nuestro rencor. Seguimos con nuestra tristeza, con nuestra amargura. ¿Cuántas personas has enviado tú enfrente de este púlpito a hablarnos por medio de tu palabra, mi Dios? Y seguimos con nuestra necedad. Seguimos con nuestra locura. ¿Cuántas veces, Padre Celestial, has enviado a tus hijos? ¿Necesitaremos, Señor, una sentencia como la de Acab para poder cambiar y transformar nuestras vidas? ¿O nos humillaremos y te pediremos perdón antes de que tu sentencia y tu juicio venga a nosotros, mi Dios? La palabra de Dios dice que tú abominabas ya al rey Acab, ya lo odiabas, ya lo vomitabas, mi Dios. Pero también tu palabra nos enseña que cuando nosotros nos humillamos y pedimos perdón, tú nos perdonas con tu grande amor, con tu gran misericordia y con tu gran perdón. Mi Dios, háblanos a nuestras vidas, transforma y cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de actuar, mi Dios. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Padre. Si yo, Señor, he sido piedra de tropiezo, si Satanás me ha usado, mi Dios, para lastimar a un hermano, a una hermana o aún a mi propia esposa y a mis propios hijos, Señor, yo te pido que me reveles y que me perdones y que me ayudes a restaurar, Señor. Porque una de las cosas que a ti te gusta es restaurar las vidas, no destruirlas. Nosotros los seres humanos queremos luego la sentencia de muerte, de ira, de rencor. ¿Cuántos hijos tuyos han venido a este lugar, mi Dios, y nos han hablado? ¿Cuántas veces, Padre? ¿Cuántas veces nos has hablado por medio de tus hijos a nuestras vidas, mi Dios? A lo mejor, Señor, tenemos más soberbia o somos más malos que el rey Acab, pero quítanos eso, mi Dios. Porque tu palabra dice que tú no quieres, Señor, el alma del pecador, porque sabes que no se va a ir al cielo, sino se va a ir al infierno, mi Dios. ¿Cómo nos presentaremos ante ti? ¿Nuestro corazón lleno de qué? ¿Lleno de los frutos del Espíritu o llenos de los frutos de Satanás, mi Dios? Porque Él también tiene frutos. ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestros ojos? ¿Qué quieres hablarnos tú por medio de tu palabra, mi Dios? Si tú nos pusiste este ejemplo y tú perdonaste a este rey, cada uno de nosotros también te pedimos, perdónanos, mi Dios. Restaura mi iglesia, Señor, levántala en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Restaura vida, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y si tu Espíritu Santo ahorita nos está poniendo en nuestra mente a alguna persona que le debemos de ir a pedir perdón, así sea en el nombre de Cristo Jesús. Así sea en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. La unidad, el amor entre hermanos a ti te gusta mucho. No te gusta la desunidad, no te gustan los pleitos, no te gustan los celos, no te gustan las contiendas, no, mi Dios. Tú eres un Dios amoroso y misericordioso, por lo cual tus hijos siguen los pasos, Señor, porque tú nos mostraste el camino por medio de Cristo Jesús. Aclamamos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Jesús, hijos. Dice en Cristo Jesús. Amén. Anuncios, hermanos.
Hermano Morales. ¿No? Hermano